clases. En la primera clase a la que acudo. Sí, sos como un alumno que se cambió de escuela en el tercer trimestre. Es un quilombo, boludo, para mí. Estudiante de intercambio. Exactamente. Te Tal voy cual. a poner súper contexto veloz. A ver. Y de paso, por si hay alguien que no vio las anteriores dos, también pongo en contexto. Estamos agarrando como concepto base la peli Escuela de Rock, ¿la viste? Sí, película. Si alguien que no la vio, la cuento. Un músico se hace pasar por docente, rápidamente genera una relación muy linda con sus alumnos y termina armando un ensamble de música. Después, en un momento, cae en cana, tiene un romance, pasan varias cosas. Entonces, en una escena está este pizarrón, que es cuando él empieza a darle las clases, que es la historia del rock. Excelente. Vos te perdiste, lean, de la izquierda del todo, los primeros 6 cuadraditos. No te perdiste mucho, te perdiste Ahí nomás. los Los primeros orígenes. 14 géneros. Los primeros 6. Pero la base de todo. Bueno, te perdiste Country, un poco blues y jazz. Eso me lo perdí, obviamente. Sí. Folk, rock, rockabilly y rockabilly. R&B. Pero no Bien. pasa nada porque podés sumarte tranquilamente a lo que viene. Igual es como donde se pone más complejo. Ok. Esta es la clase número 3. Quizás sea la anteúltima Bien. o la última, no lo sé. No podemos olvidar de que las clases anteriores están también subidas a el norte. Gracias, Yanni. Ah, están. Del Ok, norte. las voy a voy a hacer la tarea entonces cuando llegue a casa. Puedes repasar. Claro. Sí, todas tienen material teórico al final. Así que si querés hacer tarea, estás completamente bienvenido. Me gusta. Hoy tuve que... Acá ya se empieza a complicar el cuadro porque los orígenes están más o menos cronológicamente ordenados, pero acá se recontrarremil pudre todo y nos suceden gusta. un montón de cosas al mismo tiempo, así que siguiente diapositiva, por favor. La clase de hoy va a estar centrada en una década. Es la primera que vamos a organizar de manera cronológica. Todas las anteriores la habíamos hecho de manera histórica. Hay un upgrade. Claro, hay un upgrade e incluso me quedaron un par de géneros afuera que los voy a patear para la misma clase y creo que hay algunos que los voy a eliminar, porque vieron que los profes hacen eso. Sí, hacen Cuando lo que quieren. le dan como un material de contenido. Claro. Entonces, esta clase va a ser los 60 a los 70, que es donde pasan un montón de cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar con la invasión británica. Bueno, para hacer un contexto general, más o menos todos saben lo que pasó entre los 60 y los 70, la posguerra en Europa, guerra de Vietnam, un montón de cuestiones sociales, culturales, políticas. Todo había estallado mucho de manera cultural y sociológica. Exactamente. Así que vamos a hacer ese repaso por esta década que tiene más o menos los mismos rasgos culturales y sociales. No sé cuánto más pueda rellenar. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a la invasión británica. Sí, ya está. Muchísimas Ahora- gracias. Sí. Siguiente diapositiva, por Siguiente. favor. Después de la Segunda Ahí Guerra está. Mundial, Inglaterra vive un momento de reconstrucción cultural. La juventud británica empieza a obsesionarse con la música negra de los Estados Unidos, de la que hablamos la clase pasada. Sí. No sé si lo recuerdan, el Sí. R&B, el blues. El problema es que estos discos, ya saben que Estados Unidos e Inglaterra no eran los mejores amigos en su momento. No. Entonces, Si no, son- si son culturalmente, culturalmente son hermanos. pero porque- musicalmente, Ah. la cuestión era con los discos, con la importación de discos. No llegaban los discos a Inglaterra. Entonces, los poquitos que llegaban, que eran con mucho delay, la juventud de los pibes de ese momento empieza a intentar copiarla y reinterpretarla. En esta década es donde, ya hablamos la clase anterior, que el rock nace oficialmente como rockabilly. Bueno, acá es donde se diversifica. Nacen como las primeras subculturas rockeras y cada uno tiene básicamente su estilo. Acá nacen los Beatles, por ejemplo, que mezclaban beat y armonías, lo cual agarran del folk, agarran del country y agarran de Bob Dylan, que ya lo nombramos varias veces en las clases, y son los primeros en exportar rock europeo a Estados Unidos. El nombre de Beatles es un juego de palabras entre Beatles, de escarabajos, y beat de ritmo. En 1964, como decía nuestro amigo Juanca hace un ratito, el puesto Billboard era muy importante en esa época. Bueno, los Beatles ocuparon por única vez en la historia que una banda ocupó los primeros 5 puestos del Mirá. Billboard Hot 100. tremendo. Aparte, George Harrison, integrante de los Beatles, fue el primero en introducir la sitar al rock popular porque hizo un viaje a la India, conoció al Ravi Shankar y quedó completamente flashado con la cultura india. Es más, después el loco vivió toda su vida medio así.
Entonces fue el Podemos primero decir eso. que él es una parte importante de que se haya integrado la cultura hindú en Estados Unidos. Recontra. No sé qué Tremendo. tanto entró a Estados Unidos, pero por lo menos en la música la recontra metió. Y básicamente la New Age que tenemos ahora es porque la mayoría de los estadounidenses tomaron todo esto de lo hindú, del karma, las reencarnaciones. Bueno, la vos sabés que meditación. en Get Back, que es un documental que muestra el proceso creativo del último disco de los Beatles, Harrison trajo un amigo de la India que es un monje budista que estaba en voto de silencio y está durante todo el documental, como si te digo, ahí sentado en chinito y con bata y así sentado así, bueno, está así callado durante todo el documental. En esta misma época cronológica tenemos a los Rolling Stones que toman el nombre de Muddy Waters, lo dimos en la clase anterior también. En los primeros shows, los dos guitarristas, Keith Richards y Brian Jones, compartían el amplificador porque tenían ese nivel de humildad, tenían uno solo, entonces tenían que usar los dos canales. Fueron la contra de los Beatles, mientras los Beatles habían arrancado como con una estética más sobria, ya los Rolling Stones se culeaban encima, básicamente tenían una de las primeras evoluciones de la estética sexual del rock de Elvis. Nos encanta. Y Mick Jagger, esta es una data interesante, fue alumno de economía antes de dedicarse al rock. Mirá, Así que el loco es otro de esos economistas que uno no sabe que son economistas, como Yayo. Excelente. Luego Excelente podemos Yayo hacer- economista. Analogy. Podemos Como hacer Yayo. una columna luego de famosos que tienen títulos universitarios que no te creías que lo tuviesen. Sí. Sí, Es podemos genial. hacerla. Listo. Podemos encontrarnos con de todo. Sí, a mí me gusta la de Big Bang Theory que tiene un doctorado en neurociencias y es una actriz. Y Bueno. el cantante de... no, Green Day. El guitarrista de Queen es físico. Todos tienen un título ultra, en Queen. no sé qué. ¿Pota? Todos tienen un título universitario. Uno es astrónomo, otro astrofísico, otro es Bueno, Brian May creo biotecnol- que es astrofísico, boludo. Sí, y... No pasaba que por ahí, esto no tengo ni idea, es una consulta, pero en las universidades no se formaban por ahí mucho los grupos. Sí. Claro. Entonces, Por como los- que deben haber seguido, o sea, terminado sus estudios y bueno, después a rockear. Exactamente. Ellos, los Beatles, particularmente se conocen en el secundario. John y Harrison me parece que... No, porque a Paul se lo presentan. Ah. Hubo otros antes, pero no recuerdo bien la historia, está en una película igual. Y por último, de estas tres bandas traigo a Cream, que es, por si no la conocen, es la banda de Eric Clapton, que si no conocen a Eric Clapton, ahí sí ya yo no puedo hacer nada por ustedes. Fue la primera superbanda de rock con tres músicos que ya eran conocidos en esa época. Fue el primer apodado Dios de la música por un graffiti de Inglaterra que decía Clapton es God, y no lo dijo Coscu. No, tremendo. Tocaban, como lo que decía Juanca hace un rato, que los solos eran completamente largos. Bueno, las canciones de ellos en vivo duraban más de 20 minutos porque se ponían a zapar. Ahí toman otro recurso del mirá. jazz, que lo recuerdan de anteriores clases Sí, que también. eran re pesados. Exactamente, eran pesados y pretenciosos. Che, pará, tengo el dato. Perdón, que Sí, vuelvo no, un toque vamos atrás, a nada más meterle. atrás. Es Dexter Holland, que es guitarrista de Offspring. Sí, Bueno, es profesor de biología molecular. hermoso, Es boludo. tremendo esas cosas. A mí me Re vuelan la loco, cabeza. hermoso. Re loco, perdón. Y acá tengo Perdón, una profe, datita perdón, que... profe. No pasa nada. ¿Quiere hacer la clase? ¿Después voy a ir al baño? Oliva? No, pero si es para aportar, no, está están bien. bienvenidos todos los Sí. aportes musicales. Profe, yo obvio. tengo una tía que fue a Estados Unidos. Y cualquier pregunta también está bienvenida. Acá tengo una data para Guisone. La canción de Cream, Sunshine of Your Love, fue uno de los primeros riffs de bajo en convertirse en un hook principal. Mirá, Tremendo. tomá. Así que empieza a tomar fuerza el Ahí bajo. Ellos empezamos estuvieron solo 2 años y aún así revolucionaron todo el sonido. Siguiente diapositiva, por favor. Cronológicamente en el mismo tiempo, mientras los mega rockeros de Inglaterra hacían esto, Ahora sí. llegaba la parte más sensible. Ya. El inicio de los que hablan así, el pop rock. Cuando las melodías lindas y pegadizas empiezan a llegar al mainstream. Siguiente diapositiva. 4 cuartos, tipo... Exactamente. Que igual ya la música popular por lo general venía en 4 cuartos, pero el pop rock toma como una cuestión más melodiosa. sí, no, lo toma más bien como una bandera, de ser como tipo, esta es nuestro dogma, el 4 cuartos. Exactamente. Siguiente diapositiva, el pop nace del cruce de la simplicidad de las canciones radiales de los 50 y la ambición sonora de los 60, que es cuando los músicos empiezan a profesionalizarse y a estudiar un poco de maneras algunas veces autóctonas y otras veces profesionales. Fue el territorio de los que querían hacer canciones pegadizas, pero como con un cuidado medio quirúrgico de composición y producción. Es como que querían hacer algo que venda,
Fue el primer dilema moral entre lo comercial y lo artístico. Claro. El pop rock. Que aún así, hoy vemos estas bandas y son impresionantes. Tenemos a los Beach Boys con una cintita por el reciente fallecido Brian Wilson, que tiene una historia increíble. Que aparte ellos tuvieron como una dualidad con los Beatles. El cantante de los Beach Boys tenía como una rivalidad con Paul McCartney. De hecho, ellos van sacando discos en respuesta a los discos de los otros. Eso me encanta. Y según Mirá, no sabía eso. Paul McCartney, su canción favorita y la mejor canción jamás escrita es God Only Knows, de los Beach Boys, escrita por Brian Wilson. El pop rock no era para sonar solo en la radio, a pesar de que queda comercial en comparación a los otros géneros que vamos a ver hoy, pero es como la bajada comercial que siempre existe en todos los procesos cuando se mercantiliza algún tipo de cosa, ¿no? Que al principio es para cierta gente y después le llega a todos. Aún así se hacía con muchísima elegancia. Agarré estas 3 bandas porque me gustan un montón a mí. Brian Wilson tiene una historia impresionante. En un momento tuvo esquizofrenia, dejó de girar en vivo, estaba obsesionado con que la gente lo espiaba. Él con 20 años tenía una relación terrible con el padre. El padre vendió todos los derechos de sus discos. Todos los hits los componía él y no lo dejaban escribir. Tiene esas típicas historias trágicas de músicos con sus padres. Bueno, símil un poquito a la de Michael Jackson, quizás un poquito más grave. Era una banda familiar de los Wilson, estaban hermanos y primos, y nada, tuvieron como esta estética playera, primero con el rockabilly, después se evolucionan a lo psicodélico, a un montón de cosas. El siguiente es Elton John, de nombre real Reginald Kenneth Dwight, que es compositor a dupla con su mejor amigo Bernie Taupin, con quien nunca igualmente trabajaron en la misma sala. Pero compusieron siempre juntos, es rarísimo. Ellos empiezan componiendo juntos y quieren componer para otras personas. Después Elton se da cuenta de que tiene una banda de carisma y se manda por él mismo. Fue uno de los primeros músicos mainstream en declararse abiertamente gay. Tuvo uno de los shows con uno de los outfits más icónicos de toda la historia, que es cuando tocó vestido con un traje de béisbol con brillos en un estadio, lo cual era completamente subversivo para la época. El béisbol era de pibardos. Y llegó un tipo con un traje de béisbol todo brilloso y alas, y tocó en el funeral de la princesa Diana con una versión reescrita de Candle in the Wind, el cual se convirtió en uno de los singles más vendidos de la historia. Fleetwood Mac, los blanquitos que vemos arriba a la izquierda de Elton John, su formación original era una banda de blues británico, aunque después se pasaron al pop rock. Acá hay un montón de quilombos. Ellos eran una banda... eran súper también como pseudo intelectuales. Stevie Nicks y Lindsey Buckingham eran pareja antes de entrar a la banda y se separaron durante el disco más exitoso, es decir que giraron un montón de tiempo entre exes, y aparte de eso el bajista John McVie y la tecladista Christine McVie estuvieron casados y divorciados dentro de la misma banda. No, eso no va. Tuvieron más de 15 cambios de formación a lo largo de su historia, pero triunfaron en los 70. ¿Dónde se come? Sí, exactamente. Se culiaban entre todos. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos con la parte afroamericana del día. Épocas. Nuestro hermoso soul, el cual hoy nombraste a Maya, una de las artistas que está en la siguiente diapositiva. Por favor. El soul nace como en los 50, una síntesis del gospel, R&B y el blues, géneros que vimos en clases anteriores. Era la bandera de los artistas negros que empezaron a cantar no solo sobre amor y fiestas y en burdeles, sino que también sobre dolor, libertad y orgullo, retomando un poco las raíces del blues, pero con otra complejidad musical. Mientras la segregación racial seguía un poco vigente, el soul se volvió una bandera recontra grande de los derechos. Si bien todos los artistas de esta época y de clases anteriores tenían como un rol en el activismo, acá es cuando lo recontra toman principalmente y dicen, ok, esto, el activismo y el arte va de la mano. Che, puedo robar con esto, re piola. Exactamente, todos estaban muy orgullosos y levantaban las banderas de su color, y a la vez el soul tenía una sensualidad única que toma el R&B, que lo charlamos en la clase anterior, que era la música para bailar pegados y transpirar. Acá tenemos a Stevie Wonder. Yo les dije que se iban a empezar a aparecer varios negros ciegos y súper talentosos la clase pasada con Ray Charles. Acá tenemos otro, Stevie Wonder, que firma su primer contrato con Motown a los 11 años, recontra joven, bajo el nombre Little Stevie Wonder. Pequeño, es ciego desde muy poquito después de su nacimiento por complicaciones al incubarlo. El chabón era multiinstrumentista, tocó todos los instrumentos de un montonazo de sus discos, incluyendo batería, bajo, teclados, guitarras, y cantaba todo esto, recuerdo, no veía. Sobrevivió un grave accidente de auto en 1973, quedó en coma un tiempito y lo primero que hizo al despertar fue improvisar una canción. Sí, no tenía que manejar Stevie, no sé qué hacía manejando ese auto. Y popularizó el clavinet.
un teclado funky que después iba a quedar arraigado en toda la cultura rockera. Aretha Franklin, la muchacha del hermoso pelo, sí. Perdón, quiero hacer una aclaración nomás que María Silva nos pone acá en el chat, no olvidar que algunos de los Beach Boys estuvieron con Charles Manson. Charles Manson. Tremendo datazo. Te mandamos un beso, Mari. Buen dato. Y hola a Tati, que apareció. Te extrañamos, Tati. Te mandamos un beso enorme. Tenemos a Aretha Franklin, que es la muchacha de los pelos de abajo a la izquierda, que fue la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Rock en 1987. Comenzó cantando en la iglesia de su padre, un predicador muy influyente. Ya charlamos muchísimo sobre la influencia del gospel, la iglesia y la música religiosa en toda esta cultura. Improvisó en piano la versión más famosa de Respect, una canción de Otis Redding, que era también del palo del soul. Rechazó cantar en un montón de actos presidenciales que no apoyaban los derechos civiles, poniendo directamente en riesgo la parte comercial de su carrera por defender lo que ella pensaba, y tocaba el piano completamente oído, nunca aprendió a leer partituras formalmente. Y después tenemos a Marvin Gaye, que quizás ustedes piensan que no lo conozcan, pero si alguna vez vieron una película que tiene alguna escena sexy, probablemente lo conozcan. Tiene canciones muy conocidas. Él empezó como baterista en Motown, que era el sello en donde estaba también Stevie Wonder, que lo dijimos recién. Tiene el tema What's Going On, que es el... ¿Lo conocen? Ay, ¿cuál? Justo esa parte no la estaría sacando mucho. Es Ahí muy está, para eso conocida. trajo la guitarra. Claro. Literalmente la traje solo para mostrar esto y espero que se escuche. Ay, Dios, me encanta. ¡Ay, sí! Muy conocida. Recontra conocido el tema por excelencia en las escenas sexy de las películas. Y para las playlists, para momentos sexuachi. Exactamente, tenía una relación tremendamente conflictiva con su padre, al punto de que se cagaron a tiros y termina siendo asesinado por su padre en No. 1984. Sí, boludo. Parece que ser un genio implica tener una desgracia muy grande en tu vida, Sí, ¿no? antes o después. Totalmente. Es el precio que hay que pagar. El precio a pagar. Esto yo tampoco lo sabía, me enteré investigando, es impresionante que lo haya cagado a tiros el padre. Su voz abarcaba más de 3 octavas, lo que le permitía moverse entre barítono y los falsetes con mucha fluidez, y fue pionero en el concepto de álbum conceptual, valga la redundancia, que es unir todas las canciones bajo un mismo relato. Siguiente diapositiva, por favor, y ya vamos llegando al final. Rock psicodélico arre. ¡Guau! Le puse arre porque siempre el concepto de rock psicodélico me causó un poco de gracia. Hay Claro, gente porque ¿cómo? que le dice rock progresivo, hay gente que le dice rock para gente que se droga. Sí, No lo sé. Había salido en un momento que había un tipo de música que te generaba la misma sensación que los psicodélicos. O sea, como que las ondas vibracionales confundían al cerebro y te hacían hacer un flasheo muy raro. Y yo digo, tipo, capaz que va por ahí. Hay mucha Puede gente ser. que dice que... ¿Vieron que hay gente que escucha frecuencias? Sí. Ujú. Hay gente que dice que ayuda, es vibración. Yo no lo sé. En su momento de más desesperación las he usado para estudiar. Me he puesto frecuencias que supuestamente potenciaban el estudio. ¿Vos también? A mí me encantan todas esas músicas falopas. Pero viste que es como un pitido. Es como un aura. Sí, pero por ahí se escucha un... Sí. Sí, es medio biomúsica. Y por entra, momentos. boludo. No sé si hace algo, pero que se siente, Entra, se entra. siente. Es que yo me distraigo mientras estoy buscando como tipo, ¿cuál frecuencia? No. Sí, Y claro, pasó no. la hora y media y digo tipo, bueno, ya terminó lo de estudio. Lo lamento, no sucedió. Rock psicodélico a mediados de los 60, con la cultura del LSD, la guerra de Vietnam y el rechazo al sistema, muchos músicos quisieron salir del formato canción y buscar otras formas de percepción. Así nace el rock psicodélico progresivo. Yo le puse psicodélico porque en el cuadro de nuestro querido profesor Jack Black está Ya. puesto de esa manera. Es una mezcla entre rock, jazz, música hindú, poesía, beat y experimentación sonora. Las canciones dejaron de durar 2 minutos, 3 o 4, porque ya les chupaba un huevo que sea comercial, como decía Juanca hace un rato, que los temas duraban 6-7 minutos. Tremendo. Y eran ya obras directamente, Sí. no eran más canciones, se exageraban los efectos como hoy se exagera el autotune para la voz. En esa época se exageraba la reverb y el delay y nadie decía nada, como que no valía. Y las letras, bueno, hablaban de sueños, puertas, serpientes, galaxias. Ah, todo muy onírico. Muerte. Igual, esto que 60-70, también estamos entrando en un boom con el psicoanálisis, todo el tema de lo de revuelve, todo el tema de lo de Freud, y entonces tiene sentido que vaya por lo onírico
músico. Acá creo que está Dalí también, Sí, está metido. como el loco mandando obras. Entonces, como todo lo onírico tiene sentido de que tenga relevancia en la música Wow, también. qué gran época, boludo. Hermosísima Concha. época para estar vivo. Pero aparte todo lo que estoy diciendo pasaba al mismo tiempo, ¿me entendés? O sea, Claro. todo lo que vos, si vos querías algo, lo tenías y si no lo creabas. Claro. Estaba buenísimo. The Doors, The Doors. el nombre de la banda viene del libro The Doors of Perception de Aldous Huxley, quien habla del uso de alucinógenos para expandir la mente. Ah. Jim Morrison rara vez cantaba igual 2 veces una misma canción en vivo. Nunca usaron un bajista en vivo porque Ray Manzarek tocaba el bajo con el teclado. Morrison, antes de ser cantante, era poeta y estaba obsesionado con el mito del héroe griego y la muerte. Su último, aparte que estaba obsesionado con las serpientes, su último show con la banda fue en Nueva Orleans en 1970 y abandonó el escenario antes de terminar. Tenemos a Jimi Hendrix, el dios de la guitarra, parte integrante de los más conocidos del Club de los 27. Era zurdo, pero tocaba con una guitarra para diestros. Nunca entendí bien cómo funcionaba eso. Siempre hay, siempre hay imágenes de Jimi Hendrix con una guitarra prendiéndose fuego. Es como... Exactamente. Ese es el nivel de iconicidad que tenía el... Bueno, el día que prende fuego la guitarra es el mismo día ese que está la foto ahí, que fue en Woodstock, donde el loco tocó el himno de Estados Unidos con muchísima distorsión, muchísimos efectos en formato de protesta, y termina el himno O Voodoo Child, no recuerdo cuál de los dos, prendiendo fuego la guitarra sobre el escenario en un acto impresionante. Bueno, murió a los 27 y fue expulsado del ejército por simular homosexualidad para evitar el servicio. Muy bueno. Un fenómeno. Un genio, la verdad. Otro Sí. músico que ¿Hasta dónde nunca habrá aprendió a leer. Simular, claro. ¿Hasta dónde fue la llegaron? simulación? ¿Nunca aprendió a leer? No, calculo que sabía No leer entendí. palabras, nunca aprendió a leer música. Ah. Quedó en la mitad claro, de era cosas. re raro. Sí. Calculo que leer habrá sabido Jimmy. Y tenemos a The Velvet Underground, los primeros pseudointelectuales super mejores amigos de Andy Warhol, quien les produce el primer disco y les mete una cantante. Solo vendieron unas 10.000 copias en su primer disco, es decir, les fue para el ojete, pero influyeron a un montón de bandas. Aparte que si no conocen The Velvet Underground, probablemente saquen la referencia, es la banda de Lou Reed, que mientras tanto trabajaba en una fábrica para escribir canciones antes de fundar la banda. Usaban drones y ruidos como parte de su sonido, influenciados por la música minimalista y experimental. Y Nico, la cantante del primer disco, fue impuesta por Warhol, lo que causó un montón de tensiones internas. También eran un montón pseudo-intelectuales con una super onda. Y acá voy a hacer un apartado porque en realidad la clase de hoy terminó hasta acá, pero voy a tomarme la primer licencia educativa de esta sección. Hacé lo que Siguiente quieras, sos diapositiva, por favor. Voy a meter a algo que no está en el mapa, ¡Vamos! pero durante esta época Me gusta. empiezan a pasar cosas. Mi país. Mientras tanto, en Argentina, siguiente diapositiva, por favor. Yay, nació el rock nacional, Yay, nació la balsa, Yay, nacieron los Y ahí gatos. me encantó el Yay. La primera canción de rock en español. Está vacía la diapositiva, pero porque solo había esto. Todavía faltaba un poquito para Sui Generis. La balsa, que no sabemos si es de Tanguito o es de Lito Nevia. Yo por las dudas puse un Lito Nevia ahí, juzgador abajo a la derecha, para que los mire y los haga sentir su rigor compositivo. Y terminada la clase, pasamos al material teórico de posible estudio. Para acá había un montón. Elegí principalmente Tango Feroz, que es una gran película, aparte es argentina. Muy buena. Y quería darle la dualidad porque como no se sabe si la balsa es de Nevia o es de Tanguito, quería darles un tiro a los dos. Y a la derecha hay un montonazo de películas sobre esta época, sobre los 60 y los 70. Y estas. Hay documentales. Ahí puse la peli de Elton John, puse la peli de The Doors, puse el documental de los Beatles y puse Love and Mercy, que es la peli de Beach Boys. Todas estas películas son fácil de encontrar en plataformas en el éter virtual. Con buscarlas fácilmente las van a encontrar. Así que espero que hayan disfrutado esta clase y así culmina otra clase de historia del rock.